Hola a todos. En esta videoclase vamos a ver cómo diseñar ecuaciones de búsqueda para elaborar revisiones de la literatura. En primer lugar, quiero indicar que las revisiones bibliográficas forman parte de cualquier trabajo de investigación. El objetivo de estas revisiones es conocer el estado de la cuestión sobre un tema de interés y redactar la fundamentación teórica de los trabajos de investigación. Estos trabajos de revisión tienen muy buena aceptación en la comunidad académica cuando se hacen de manera sistemática. En cualquier caso, vamos a ver que el proceso de búsqueda implica el diseño de una ecuación de búsqueda, analizar también la información que hemos obtenido tras la ejecución de la búsqueda y, en su caso, si la búsqueda no cumple con los requisitos o los resultados que hemos obtenido no cumplan con los requisitos que hemos establecido en principio, modificar esta estrategia para ajustarla a nuestras necesidades. En este caso hay que decir que la búsqueda de información es un proceso que se va perfeccionando, se debe refinar tras el análisis de los resultados obtenidos. Al plantear una búsqueda es muy importante que, en primer lugar, antes de lanzarnos a hacer una búsqueda en una base de datos o en un buscador de información académica, como puede ser Google Académico, etc., que pensemos cuáles son los términos que mejor describen nuestro tema de investigación. Hay que hacer una selección de términos, identificar posibles sinónimos, variantes gramaticales, diversas grafías. También hay que seleccionar bien e identificar las bases de datos donde vamos a ejecutar nuestra búsqueda, que pueden ser multidisciplinares o especializadas, y lógicamente ya comenzar con el diseño de la búsqueda, que pasa por unir los términos de búsqueda, agruparlos entre paréntesis y unirlos con operadores booleanos, ¿no? para agrupar distintos temas que pueden formar parte o distintas facetas de nuestra búsqueda. En ocasiones, y es lógico que ocurra, vamos a tener que modificar esta ecuación de búsqueda para, si hemos obtenido, por ejemplo, muy pocos resultados, para intentar ampliar el rango de esa búsqueda, o si, por el contrario, hemos obtenido muchos resultados, para intentar restringir los resultados que obtenemos y hacerlos más manejables por nosotros, ¿no? Limitarlos. Estas opciones, tanto para ampliar a veces o sobre todo para restringir, las tenemos en los filtros, que nos van a permitir las bases de datos y que también podemos seleccionar cuando hacemos búsquedas de información. Y estos filtros, por ejemplo, los más comunes pues son el tipo de documento, a lo mejor solo nos interesan artículos y revisiones. En otras ocasiones nos puede interesar también ampliar a tesis, libros, capítulos y, por supuesto, el idioma. El idioma, pues normalmente manejaremos el inglés en comprensión lectora y que posiblemente también nos pueda, en un momento dado, nos interese ampliar este rango de idiomas, incluyendo el español o el francés u otros idiomas que manejemos. O, por el contrario, a lo mejor solo nos interesan documentos que estén en español. Esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de filtrar los resultados. Aquí, por ejemplo, podéis ver diferentes variantes relacionadas con el fracaso académico. Entonces, cuando hagamos una búsqueda, tendríamos que identificar todos los términos relacionados para luego unirlos con los operadores booleanos de unión, en este caso el OR, ¿no? de unión entre dos términos, ahí los tenéis, los operadores booleanos, pues para conseguir que todos esos conceptos sinónimos se busquen de forma conjunta en una búsqueda. Bueno, hay que conocer, por supuesto, entonces, cómo podemos interrogar a la base de datos. Quiere decir, si la base de datos nos va a permitir utilizar operadores booleanos, lo tenemos que saber. Si permite realizar búsquedas exactas, entrecomillando los términos, también. Si permite truncamientos, también si permite operadores de proximidad, operadores de campo. Todo eso debemos conocerlo a la hora de ejecutar búsquedas de información. Entonces, si nos interesase restringir, pues ahí podéis ver que habría que utilizar el operador AND, y el operador ON es un operador mucho más amplio que lo utilizaremos pues para los sinónimos que hemos visto a continuación, porque todos formarían parte de un mismo bloque o faceta de búsqueda. También hay que ver en qué idioma vamos a consultar a la base de datos. Esto es importante, porque a veces podemos estar tentados de una base de datos de anglosajona, como puede ser la Web of Science, o una base de datos como ERIC, Scikit-Info, Medline, las bases de datos de ProQuest, de Economía, Binfor, etc. Todas estas bases de datos tienen un marcado componente anglosajón. Entonces, estas bases de datos deben ser interrogadas en inglés. Si por el contrario estamos buscando una base de datos española, como pueden ser las bases de datos de ALNet o índices CSIC, ahí podríamos buscar también en español. Y al mismo tiempo, si buscásemos en Google Académico, podríamos utilizar indistintamente cualquier idioma. Pero está bien conocer en qué idioma hay que consultar cada una de las bases de datos a las que estamos dirigiendo nuestra petición de información.
También hay que identificar los campos de búsqueda. Normalmente las búsquedas se realizan en los campos por defecto, pero nos puede, que son el título, el abstract y las palabras clave, pero también nos puede interesar acotar en un momento dado a uno solo de estos campos o a varios, y eso hay que tenerlo en cuenta para jugar con la amplitud o la limitación de los resultados que vamos a obtener. Y por supuesto tener en cuenta las opciones de filtrado a las que me he referido antes y que normalmente suelen estar disponibles en la columna izquierda de la pantalla. Aquí os pongo algunos ejemplos de búsqueda que podéis ver cómo se agruparían los términos entre paréntesis y con asteriscos si nos interesasen, por ejemplo, estudios sobre tendencias o predicciones. También si estuviésemos buscando estudios que abordasen el tratamiento de algo, puede ser una enfermedad, y ahí también, y si fuese una intervención socioeducativa, pues se podría añadir la palabra intervención, etcétera, ¿no? Y para que veáis la cantidad de variantes que se pueden utilizar para localizar revisiones sistemáticas, aquí os he traído unas cuantas. Veis que la más habitual es Systematic Review. Hay personas que únicamente incluyen Review sin necesidad de que sean sistemáticas, pero bueno, aquí tenéis una serie de variantes que se podrían agrupar para ser lo más exhaustivos posibles en una búsqueda. E incluso habría bases de datos, como puede ser Medline, PubMed, en las que se podrían incluir también, aunque el filtro ya las incluye todas, se podría incluir las revisiones Cochrane. Bueno, aquí podéis ver en las bases de datos, generalmente todas, la mayoría de ellas ya ofrecen opciones de filtrado en la columna izquierda que nos van a permitir acotar la búsqueda en unos años concretos. Interesa que sean resultados lo más publicados, lo más recientes posibles, también al tipo de documento, etcétera. Como principales conclusiones, y ya para ir terminando esta exposición, vamos a ver que cuando lanzamos o ejecutamos una búsqueda de información es interesante utilizar palabras clave y en las bases de datos que también ofrecen esa posibilidad, utilizar descriptores. Hay que conocer si la base de datos tiene un tesauro y si se puede utilizar. Hay que adaptar la ecuación de búsqueda a la base de datos. Quiere esto decir que las búsquedas que podamos hacer a través de un proveedor como ESCO o ProQuest, una plataforma potente, o a través de Web of Science o Scopus, no van a ser exactamente las mismas que vamos a poder ejecutar en Google Académico. Entonces hay que adaptar la búsqueda a la base de datos. En tercer lugar, os aconsejo que utilicéis en la medida de lo posible búsquedas avanzadas, que os van a permitir agrupar términos de búsqueda con operadores booleanos, etcétera, de manera más fácil y acotar a determinados campos que en la búsqueda básica a veces no están tan visibles. Y por último, es recomendable emplear gestores bibliográficos. Aquí os dejo dos gratuitos muy utilizados, como son Zotero y Mendeley, que os van a facilitar tanto el trabajar con esta información, recopilar los resultados obtenidos, como luego su inserción y de las citas y las correspondientes referencias bibliográficas en vuestros trabajos académicos. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.